Se evaluaron 72 espacios y dentro de esos espacios está el Parque Cuitláhuac. El Parque Cuitláhuac se ubica en la Dirección Territorial Ermita Zaragoza, que es esta que ven aquí. Y en este plano, el Parque Cuitláhuac corresponde al punto 40. En ese entonces, el espacio que evaluamos es de 74 hectáreas. En ese entonces no tenía iluminación y obtuvo una calificación general de -2. Aquí está la ficha del parque. El perímetro y algunas fotos de su contexto. Entonces vamos a ver por qué le fue tan mal. En términos de conectividad, reprobó de la mayor manera posible. No contaba con cruces peatonales seguros, no tenía biciestacionamientos, ni cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. En términos de accesos, contaba con todas las banquetas y ese era el único punto positivo, dado que el resto también los reprobaba. No tenía claro los horarios de funcionamiento, no estaban claramente señalados los accesos, las banquetas se encontraban en malas condiciones y había vehículos bloqueando el acceso. En términos de accesibilidad universal fue un poquito mejor, ya que había una senda que conectaba todas las áreas dentro del parque y contaba con áreas de bancas o espacios de descanso. En habitabilidad le fue mucho mejor. Aprobó todos los puntos de identidad. Sin embargo, en términos de equipamiento le hacía falta mobiliario y botes de basura para cada tipo de residuos. En términos de confort, el problema era que la vegetación no evidenciaba mantenimiento. Sin embargo, contaba con lugares de sombra y también tenía problemas de contaminación auditiva, malos olores, residuos. Contaba con una diversidad de áreas en el espacio. También había zonas para usos flexibles. Y bueno, también estaban conectados entre sí los espacios. Ahora, en términos de seguridad, también reprobó en control y vigilancia. Solamente en cuestiones a destacar, pues se podían recorrer visualmente el espacio desde cualquier punto, un poco gracias a su condición de que es plano. Sin embargo, había condiciones de riesgo en términos de su ubicación. Se veía como un espacio vandalizado y deteriorado y usos incompatibles o indebidos del espacio. Entonces, bueno, al final, como les mencionaba, la calificación era -2. Ahora, no sé si recuerdo, más bien, no recuerdo si les explicamos este componente de la evaluación, que es que a cada lugar, con base en los resultados del cuestionario, le íbamos prescribiendo una serie de acciones. Entonces teníamos nuestra clave de líneas de acción
y el tipo de acción a ejecutar. Ay, no se abre mi documento. Entonces, acá le corresponde una acción. Aquí están todas las preguntas del cuestionario y en azul están aquellas preguntas en las que le fue mal al espacio. Entonces, por ejemplo, al no tener cruces peatonales seguros, pues lo necesario es realizar líneas de cruce, rampa, semaforizar en caso necesario. El cruce también traía considerada guía táctil, videovigilancia, señalización y volardos. Si no contaba con biciestacionamiento, bueno, pues el punto era equipar al lugar. En este caso, por el tamaño del espacio, era necesario un biciestacionamiento con señalización y cubierta. Para lugares de estacionamiento se encontraba la opción de la acción de señalizar y realizar obra civil en banqueta. Lo mismo para la señalización de los accesos. Y esta también tenía diferentes acciones, o sea, puede ser solamente pintura, un letrero o un elemento arquitectónico que diera la bienvenida al lugar. Y bueno, así vienen todas las acciones de este lugar para equipamiento, para mobiliario, para iluminación. Por ejemplo, en este lugar que había riesgo de inundación, pues lo que corresponde es realizar obra civil. Y así se tienen las líneas de acción. Ahora, lo que se hizo también, que los había mencionado Richard en clase, pero no habíamos tenido la oportunidad de presentarles, es que con base en los resultados del cuestionario, se desarrolló una matriz de costos de mejoramiento a través de la cual, con costos paramétricos que cotizamos en 2016, pudimos determinar aproximadamente cuánto costaría arreglar todos los parques. Por ejemplo, si a todos los parques se les hiciera un cruce peatonal adecuado, y esto era considerando, por ejemplo, el número de frentes. Entonces, por ejemplo, aquí en el Jardín Solidaridad, déjenme acerco porque me imagino que no se ve. Contaba con 3 cruces. Entonces, el diseñar esos 3 cruces costaba, según nuestras cotizaciones, 165,000 pesos. Y esto incluía lo que les mencionaba. Si eran necesarios semáforos, pintar, realizar obra civil para generar una rampa para sillas de ruedas. Y entonces, si hubiéramos querido arreglar todos los cruces peatonales de sus espacios, hubiera tenido un costo aproximado de 16 millones de pesos, ¿no? Y bueno, así, aquí tenemos todos los espacios. Era o arreglar los cruces peatonales o equiparlas de biciestacionamientos, de señalética,
de bebederos, de renovar la infraestructura de iluminación, cámaras de seguridad, andadores, banqueta perimetral, paisaje, canchas, estacionamiento en algunos casos, áreas de infantil o de juegos infantiles o de activación física, edificios en caso de ser necesarios, costo de la obra y bueno, también el costo del proyecto ejecutivo constructivo que lo teníamos que considerar. Y aquí daba un total, ¿no? Entonces, en el caso del Parque Cuitláhuac, nosotros calculamos que se necesitaban alrededor de 877 millones de pesos para dejar el lugar de 10, para que pasara de un -2 a un 10. ¿Y por qué les estoy platicando esto? Pues porque el mes pasado la jefa de gobierno hizo entrega de la segunda fase del parque, de la recuperación del Parque Cuitláhuac. Entonces vamos a ver, ahora que ya conocemos cómo le fue con la evaluación, más o menos qué se tendría que haber hecho y cuánto calculamos nosotros que costaba dejarlo de 10, pues qué pasó con el proyecto que realizó el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, tuvo una inversión total de 434 millones de pesos en 82 hectáreas y dicen que fue construido con en un 90% con materiales reciclados. Entonces, de entrada, traemos un presupuesto casi de la mitad de lo que nosotros en su momento estimamos. Nosotros habíamos dicho 877 millones de pesos y bueno, aquí fueron 434. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con 434 millones de pesos en 82 hectáreas. Que aparte esta superficie es mayor a la que nosotros teníamos calculada, que la nuestra era de 74 y aquí el área fue 82. Ahora hay que mencionar que esta acción, este proyecto corresponde a un proyecto más grande que se llama Sembrando Parques, en el que buscan generar espacios de recreación para distintas partes de la Ciudad de México. Perdón, se me fue compartirles eso. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto son ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes por habitante en la Ciudad de México, revegetalizar y habilitar y generar espacios verdes para la recreación y disfrute de la población, especialmente para niñas y niños. Entonces, el programa Sembrando Parques trae 16 proyectos que se localizan en estos puntos dentro de la ciudad y nosotros vamos a revisar o estamos revisando que fue del Parque Cuitláhuac. Estas fechas corresponden a 2019, entonces en total sumaban una inversión de 1.332 millones de pesos, estimaban 6.3 millones de personas beneficiadas y 1.199.000 hectáreas. Para este entonces, que era en principios de 2019, calculaban que la inversión
del Parque Cuitláhuac iba a ser de 250 millones de pesos. Esto para la primera fase. Pero bueno, ya yéndonos a lo que pasó. Como les decía, el proyecto se gestionó en 2 etapas. La primera, al final tuvo 42 hectáreas, no 14, y se traía calculado que iba a ser ejecutado del 14 de junio al 26 de diciembre. La inversión que se menciona se mantuvo y bueno, la intención era generar una planta de tratamiento biológica, un sistema de riego para el parque, sistema de captación de agua pluvial en cubiertas, instalación de la red de agua potable, de la red de drenaje, una superficie forestal de 35 hectáreas y 46,000 árboles. Aquí está el programa arquitectónico, que considera un parque canino, accesos y parques al noroeste y al noreste, que son estos dos, un arboretum, foro al aire libre, multicancha deportiva, rehabilitar el área de juegos existentes, un cartódromo, área de juegos nueva, la infraestructura hidráulica que les mencionaba, y un skate park olímpico. En proyecto, el Arboretum consideraba 6 ecosistemas de especies representativas del altiplano del Valle de México. Entonces aquí está la planta conceptual. No sé si alguien me puede decir qué le parece el proyecto. Pues la verdad estaba padre. Lo que pasa es que nosotros lo logramos visitar por una materia cuando lo estaban construyendo apenas. Creo que sí era la primera sección. Y pues la verdad sonaba bastante interesante. La chica nos hablaba de justamente del uso de materiales reciclados y que, por ejemplo, algunas cosas eran como donadas por la ciudad o que eran ocupadas. Por ejemplo, la madera. Y bueno, ya no nos tocó verlo construido, pero al menos a mí sí me gustaba la idea. Igual y de repente me podría preocupar un poco, es como de qué tanto va a durar el mantenimiento de algo tan grande. Sí. Y cómo se va a lograr eso. Y también la otra parte que estaba bastante interesante era la parte de el manejo de agua, pero no sé cómo haya evolucionado eso hasta ahora. Qué bien que tuvieron esa oportunidad de visitarlo. De hecho, se me olvidó preguntarles si conocían el lugar. Pero bueno. También en el proyecto les mencionaba que había 2 plazas de acceso, el noroeste y el noreste, de dimensiones muy similares, y la idea era que contaran con una parada consolidada para rutas de autobús, una caseta con mirador turístico, módulos de baños, kioscos, módulos de locales comerciales y una plazoleta que integrara todo. Ahora, en proyecto, el skatepark tenía una superficie de 1.2 hectáreas. Tenía el área de skatepark, el área de chill out, un pilar que no sé si alguien se acuerde bien qué significan las siglas, o bueno, todas las personas saben qué es un pilar. Bueno, las siglas son algo así como puntos de... No sé, vamos a googlearlo. ¿Alguien se acuerda? No. El programa es pilares, ¿no? Y son puntos de encuentro de y para la ciudadanía.
Y bueno, el punto es que son centros de capacitación y promoción de la cultura para la población, que es uno de los proyectos insignia de Claudia Sheinbaum, generar pilares en toda la ciudad, un poco con esta idea de ofrecer igualdad de condiciones a zonas marginadas. Entonces, bueno, el skatepark trae en proyecto un pilar, una zona de cubierta, un área de street y, bueno, las circulaciones. Ahora, aquí no lo mencionan, pero ya en la realidad, bueno, esto fue lo que se entregó el 15 de septiembre de 2020. La inversión no fue de 250 millones de pesos, como habían calculado, sino que fue de 135 millones de pesos, con 21 áreas verdes deforestadas, colocación de luminarias, 17 módulos de juegos infantiles. Los accesos al final pues solamente fueron la plaza y módulos de baño. Como recuerdan, les hizo falta componentes. El skate park redujo su dimensión en unos 5,000 metros cuadrados, sin embargo todavía logra la distinción de skate park olímpico. El área canina, una plaza nodal, el arboretum tiene 4 ecotonos, un pabellón hidrobotánico, humedales y 21 taludes vegetativos. La superficie recuperada fue de 27 hectáreas. Estas fueron el número de plantas sembradas, árboles. La red de riego fue de 21,000 metros cuadrados. Aquí hay un error. Esta diapositiva no tengo que ir aquí. ¿Qué pasó? Ay, me falta mi diapositiva en la segunda etapa. Eso fue lo que pasó. Sí. Qué horrores. Bueno, en la segunda etapa se rehabilitaron 40 hectáreas. Pero... Ay, ¿qué pasó? Espere. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de lo presentado hasta el momento? Solo una pregunta. El estudio lo hicieron antes del proyecto, ¿cierto? ¿Quién se los pidió o cómo? ¿O ustedes participaron y dijeron, y aquí está? O así? Sí, bueno, les comentaba que el estudio se elaboró en 2016 y fue, pues en realidad como un proyecto de convergencia, porque lo que sucedió fue que había una empresa china intentando venderle un sistema de iluminación centralizada al gobierno de la delegación. Entonces, y de hecho es la razón por la que el estudio trae el componente de la iluminación, porque era uno de los elementos que más impactaban en la forma en que los espacios eran percibidos.
Entonces, el estudio lo pagó una empresa privada con la finalidad de, pues, como incentivar esta compra, ¿no?, de equipo, que al final no se realizó. Pero bueno, nosotros sí realizamos el estudio de los 72 espacios con esta metodología que ya habíamos aplicado también en Naucalpan. Entonces, para nosotros fue una oportunidad porque en Naucalpan solamente habíamos tenido la oportunidad de evaluar 16 espacios y en Iztapalapa pudimos evaluar todos los espacios administrados por la delegación, que son 72. Entonces, la gestión de Claudia Sheinbaum empezó en 2018 y, como les comentaba, estos proyectos fueron presentados en 2019. Entonces tuvieron más o menos un año para preparar el proyecto y, pues, de hecho, si ahorita nos vamos a la página de Sembrando Parques, podemos ver que ya están unos 5. O sea, por ejemplo, el parque de Eje 6 Sur, de Periférico Oriente, de Gran Canal, ya se encuentran terminados. El parque Cuitláhuac, con eso son 4. La rehabilitación de la avenida Chapultepec, también muy, muy famosa y evidente. El parque de Canal Nacional. Ok, son 6, ¿no?, los que ya se encuentran. 6 de 16. Falta más de la mitad y tiene, pues, nada más otros 3 años. Entonces, habría que ver al final de su gestión cómo les va en el cumplimiento de este proyecto. Pero, pues, bueno, otra vez hay que considerar que se atravesó la pandemia y que muchas cosas no sucedieron como esperábamos. Bueno, si nos vamos a ir a la página. Bueno, esa es otra cuestión a destacar, que ya ven que les comentaba que no existía como una estrategia de comunicación efectiva en términos de accesos, de horarios. Entonces, por ejemplo, de entrada hicieron una página del sitio y aquí están las actividades con las que cuenta. Entonces, por ejemplo, les mencionaba que en un proyecto no se menciona, pero al final en el área del skate park hay una zona de parkour. Se construyó un foro multiuso para la segunda etapa. También un estadio de béisbol. El cartódromo al final se ejecutó en la segunda fase, así como el molo comercial y el árbol huarca. Entonces, por ejemplo, en esta página tú puedes ver pues desde las actividades, el mapa, los horarios de operación. Hay algo que les quería comentar, es que el discurso oficial es que este lugar pasó de ser un tiradero
a este parque, ¿no? Que ahora nos presentan. Y eso es, o sea, es una falacia, porque sí fue un tiradero que operó desde el 48 a principios de los 80, que se le cambió el uso a relleno sanitario, pero desde 1987 el gobierno federal presentó el proyecto de recuperarlo y generar un parque. Fue en el mismo momento en el que Santa Fe también se cerró el tiradero y se empezó el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces tenemos y que también se creó lo que ahora es el Parque La Mexicana, ¿no? O sea, ese polígono data como equipamiento desde 1987, lo mismo que el Parque Cuitláhuac, pero pues como siempre se oculta un poco, ¿no? Lo que realizaron otras administraciones. Y de hecho ya se empiezan a reconocer como en mayor medida las obras de rehabilitación, pues a partir de los gobiernos del PRD, de lo que ahora es Morena, ¿no? Y pues también resulta interesante ver cómo pese a ser espacios contemporáneos, la forma en la que se atendieron los lugares y el tipo de proyectos que desarrollaron influyeron en el tipo de lugares que hay ahorita, ¿no? O sea, la diferencia entre Santa Fe, su zona de oficinas, y el tipo de vivienda que ahí se construyó dista mucho de lo que ahora hay en Iztapalapa. Incluso si comparamos el Parque La Mexicana con el Parque Cuitláhuac, no sé qué diferencias les gustaría mencionar. De entrada yo les puedo decir que el Parque La Mexicana pues es un proyecto de una asociación público-privada, ¿no? Y bueno, este proyecto del Parque Cuitláhuac fue ejecutado con recurso público en su totalidad. Ahora sí, ¿quién quería hablar? Era yo, perdón. Pues sí, justo yo también quería, o sea, recalcar pues también la diferencia de población que vive, ¿no? O sea, por Cuitláhuac, pues es personas que han, o sea, que viven pues en periferia y, bueno, ajá, o sea, que en La Mexicana pues vive gente con un bienestar socioeconómico muchísimo mejor y más elevado, ¿no? Y justo también La Mexicana pues tiene una parte comercial muy importante, ¿no? O sea, que hay tiendas y restaurantes como de mucha clase, por así decirlo. Sí, incluso el proyecto de actividades, ¿no? Los diferentes elementos que componen cada proyecto, que digo aquí, ya ven que les mencionaba que sí había como esta idea de locales comerciales, pero al final no sé qué pasó, que solamente hablan de un espacio comercial, pero no es Starbucks, ¿no? Ni es Petco. Entonces, sí difiere mucho el tipo de acciones que se ejecutaron en cada lugar. Y ahorita estaba leyendo esto de que decían que olía feo el relleno. Sí, tanto en Santa Fe como aquí en Cuitláhuac, y es que lo que mencionan es que no se le dio el tratamiento adecuado al suelo. También dicen los comunicados oficiales que este maltratamiento le dio inestabilidad al suelo, generando derrumbes.
Pero pues es que sí hubo menor acción tanto del gobierno como del sector privado en ambos lugares, porque bueno, si recordamos del deslave que hubo en Santa Fe, pues también fue como una omisión de cimentación, pero no es como que la zona haya estado mal tratada, ¿no? En su momento. ¿Qué más? Ahorita que mencionas lo de las vías de acceso, algo que me gustó, porque bueno, no sé si ustedes sepan, pero cada que se entrega un proyecto de obra pública, se emiten boletines de prensa, los comunicados oficiales, que es más o menos lo que todos los medios reproducen, ¿no? Entonces, a la hora de hacer pues de compartir la noticia de que el espacio se construyó, que puede ser periódicos, o puede ser las revistas como Dónde Ir. Entonces, lo que encontré en estos comunicados fue que sí hicieron como el estudio de cuánto tiempo te tomaba llegar y qué ruta podías seguir para llegar en transporte público al parque. Entonces te decían que los metros más cercanos son Constitución de 1917. Y el metro, ya se me olvidó el de la línea, cuál era el más cercano. Pero bueno, te dicen qué rutas tomar y más o menos cuántos minutos y dónde bajarte. Pero al final no pudieron hacer esta parte de la ruta de transporte público que llegara al parabús que querían poner en las plazas de acceso. Entonces, algo que yo la verdad es que me quedé muy sorprendida en la diferencia del costo que nosotros proyectamos en 2016 a lo que se gastó en 2019 y 2021, pero lo que sí era diferente en términos de nuestra forma de entender las intervenciones es que tenía que incluir el contexto, esta parte que les explicaba de los de los cruces peatonales que tenían que estar semaforizados, que tenían que contar con guía con guía táctil, o sea, todos estos componentes que no resultan evidentes en la intervención que se realizó actualmente. El Metro Periférico Oriente sí ha de ser, pero esa es en la línea 12, ¿no? Y la verdad es que no mencionan la línea 12 porque pues ahora es como algo que nunca sucedió en el discurso oficial, ni para bien ni para mal. ¿Qué más? Bueno, les iba a seguir enseñando esto. Bueno. Bueno, los humedales se rehabilitaron, así como los cuerpos de agua que ya existían. 12,000 taludes de humedal, 27,000, bueno, casi 28,000 metros cuadrados de superficie rehabilitada en los lagos. Este foro multiusos que se reconstruyó también. Las plazas, y miren, aquí están los taludes. ¿Qué opinan del proyecto paisajístico? Aquí van repartiendo plantitas. Pues
Pues a mí me parece interesante cómo, bueno, también como lo que pasó con la mexicana, que estos polígonos hayan sido transformados tan drásticamente. Y, ok, hace mucho se tapó y se puso un parque, pero se ve que no está funcionando, entonces se le da la oportunidad paisajísticamente para dar el giro, ¿no? Lo que se está buscando. Y me gusta también que metan instalaciones para skate olímpico, o sea, se está dando mucho a la gente, a las necesidades urbanas, con un parque en mucho deterioro y pues dándole un giro para que sea muy bueno. Entonces yo creo que el proyecto paisajístico está buenísimo porque cumple con las necesidades urbanas, o sea, también la parte del parkour, creo que estabas diciendo. Sí. Pues es lo que le hace la gente en un ambiente urbano y se le está dando la oportunidad de hacerlo en un ambiente pues, de un parque o abierto, un poquito más cerca de la naturaleza. Me parece muy interesante, muy padre. Sí, y resaltar, ¿no? Esta parte de que se despegan de la típica solución de la cancha de fútbol, de la cancha de básquetbol, que si le metemos pues crítica con perspectiva de género, suelen ser actividades mayormente practicadas y promovidas para los hombres, y en cambio aquí pues hay una mayor diversidad de espacios. Igual en términos de edad, por ejemplo, si bien se promueven estos deportes como el parkour, como el skate, también podemos ver que son sendas accesibles, muy, muy cómodas de transitar para diversos grupos de edad, ya sean infantes o personas de la tercera edad. Entonces sí, la verdad es que sí se le ve bastante transdisciplina y variedad al proyecto. Miren, aquí está el cartódromo. Tiene 5 hectáreas y estas son las gradas. Igual lo que mencionaban en la bueno, sí, como en los documentos de promoción de la primera fase, es que el gobierno de la Ciudad de México iba a encargarse de construir el cartódromo, pero la alcaldía se iba a encargar de las gradas. Y bueno, aquí está el módulo de bodega con baños y la terraza mirador, que es esta. Y la barrera del ruido, la verdad es que no me queda claro cuál es. ¿Ustedes sí la leen? No, pues sí. Lo más parecido a eso sería el alineamiento de ahí, pero pues no me parece que sea como suficiente. Sí, aparte como que ya estaba, ¿no? Uh-huh. Y miren, por ejemplo, algo lo que les decía como el contexto. O sea, aquí está el acceso, pero no se ve articulado, ¿ya vieron? O sea, sí está, esto es esquina, pero pues no se ve cruce peatonal, tope, volardo, algo que garantice un acceso seguro. Ah, bueno, y el campo de béisbol también, que sabemos que es muy importante en este sexenio. También tiene sus gradas para 600 espectadores. Y bueno, cumple con la normativa oficial. Y estos son los datos oficiales del reciclamiento. Que no sé si se parece a lo que les comentaron en la visita que realizaron.
Sí, cuando fuimos a visitarlo, vimos, eh, pues una parte del parque, pero justo yo no recuerdo, o sea, recuerdo haber visto la parte de los go-karts, pero estaba cerrada. O sea, de hecho yo pensaba que era algo aparte, o sea, que no era del mismo parque. Y vimos eso, o sea, como la parte central del parque, vimos también como la forma en la que, de plantación, que utilizaban como pues como unas cajitas y ahí ponían agua para evitar de que se muriera el árbol y tuviera agua disponible. Y también nos enseñaron pues parte del basurero, o sea, como las capas de basura y arriba cómo ponían pues suelo y luego una geocelda para poder hacer el acomodo de los adoquines que iban a ser pues parte del andador. Y al final vimos también la planta de tratamiento de agua y cómo es que funcionaba. También, o sea, utilizaban como gaviones o algo así. Y también, pues sí, yo creo que sí vimos, creo que es la imagen del medio de ahorita, la de como el tratamiento de agua y todo, y hasta entramos en esa zona de, pues en el círculo gigante, ahí nos sentamos y todo, porque pues aún no estaba funcionando. Entonces nos explicaron cómo se iba a tratar el agua y también vimos el humedal para ver pues cómo, o sea, pues sí, como el tratamiento completo. Y sí, creo que fue todo lo que vimos. Sí, como mencionas, de acuerdo con la página, el- la planta es el círculo que se ve, es la planta de tratamiento, que así queda. Bueno, ahí como que todavía se veía en obra, ¿no? Y es que obviamente siempre estos proyectos se entregan como fuera de lo previsto y por ejemplo muchas fotos se ve que siguen en construcción porque pues los tenían que sacar con tiempo para editarlas y subirlas al sitio. Pero como mencionaba una de nuestras compañeras, bueno, la bronca luego viene con el mantenimiento, ¿no? Porque ahorita todo está muy, muy bonito porque se iba a entregar el espacio. Miren, por ejemplo, este cruce. Pero bueno, es también muy interesante esta parte de que sí es un proyecto muy interesante al interior del polígono, pero como siempre, y aunque considera diversidad de actividades, y fue desarrollado en fases, pues siempre hay cosas que se pueden mejorar en la forma en la que se le vincula con su entorno inmediato, ¿no? Esa es la planta de tratamiento y estos son los humedales. Que bueno, lo que pretenden es promover la presencia de la fauna y flora endémica, ¿no? Entonces, ¿cuál les gusta más?
¿La Mexicana o Cuitláhuac? ¿Y por qué? Yo estoy pensando que pues los dos parques cumplen su cometido, ¿no? O sea, este sirve para ofrecer las necesidades al ambiente urbano y la Mexicana está para tomarse fotos. Entonces, bueno, es un decir, ¿no? Entonces bueno, a mí en lo personal me gusta más este. Es que sí está... Es mucho más complejo, ¿no? Y, o sea, a mí también me gustó mucho este proyecto. En realidad quería hablarles del parque Gran Canal, porque había visto que, no sé si alguien de ustedes practique ciclismo o patinaje y sea, bueno, y acuda al paseo dominical o al paseo ciclista. Pero recientemente modificaron la ruta del paseo dominical para que pudieras llegar al parque Gran Canal. Entonces me hizo muy interesante cómo pues hacen uso de los diferentes programas públicos para promover el espacio, bueno, el uso del espacio público, de los equipamientos, para ir metiendo como en el consciente colectivo este parque y cómo lo articulan con otros lugares, ¿no? Como pues con el paso dominical puedes llegar a Chapultepec, puedes llegar a la villa. Entonces está interesante que vayan metiendo estos nuevos proyectos como a la agenda cultural y deportiva de la ciudad. Entonces yo les quería hablar de ese parque cuando me di cuenta que el proyecto o sea, que el programa de Sembrando Parques estaba el Parque Cuitláhuac y que coincidía con el hecho de que ya lo habíamos evaluado en 2016. Y también me gustaría conocer sus impresiones al respecto de la metodología de evaluación, pues que finalmente, como se les mencionó, es una herramienta de evaluación rápida, que es previa a desarrollar cualquier anteproyecto y general, ¿no? Porque aunque en nuestras líneas de acción así decíamos como obra civil, pues es muy vago allá, y por eso se cotizaba aparte como el proyecto ejecutivo. Pero no sé, ¿qué opinan al respecto de la herramienta y de cómo ese resultado contrasta con lo que ahora se hizo? Por ejemplo, en la evaluación, el lugar salía que tenía diversidad de actividades, ¿no? Entonces, es algo que no da lugar como a esta oferta tan amplia que generaron en el proyecto. Está bien raro su punto comercial, ¿no? Como que es como para bazares, ¿ya vieron? O como esta zona que hay ahí en CEU por la Facultad de Filosofía y Letras.
que son como modulitos. ¿Qué más es? Cuitláhuac les gusta más porque es más accesible y no te sientes tan excluida. No sientes que tienes que ir vestida de cierta forma, ¿no? Sí, que por alguna razón no te juzgarían. Igual esta parte que es bien interesante es como ya las áreas caninas se han vuelto un componente que no puede faltar en los proyectos de regeneración urbana, ¿no? O bueno, de recuperación de espacios públicos, que es igual como muy contrastante con esto que mencionaba de, bueno, antes todos los lugares tenían que tener cancha de fútbol. Y entonces parece que ahora las áreas caninas no pueden faltar. También se vuelve interesante porque muchas veces estos equipamientos son utilizados por personas para dar sus clases de adiestramiento, ¿no? Entonces, esto garantiza como una ocupación del espacio, que ya sabemos que todos los fines de semana va a haber ahí un grupo de personas intentando entrenar a sus mascotas. Entonces son cosas y justo actividades que se promueven desde el equipamiento público y que garantizan su ocupación. ¿Qué nos falta? Bueno, el skatepark ya es deporte olímpico. No sé si se acuerdan que en la gestión de Miguel Ángel Mancera se construyó igual un skatepark en... Ay, ¿cómo se llama? En Bicentenario, ¿no? Sí, es que había en Bicentenario y había otro por la delegación. Ay, se me fue con eso. Perdón, secuelas del COVID. Por la avenida 10, me parece. Bueno, la cosa es que, pues, según los informes oficiales, pues, como que avientan la crítica, ¿no? De que, pues, sí los construyeron, pero no tienen medidas oficiales. Entonces, como siempre, esta competencia por ser más grande y más fuerte. Y que era lo que mencionaban, por ejemplo, ahora que fueron los Juegos Olímpicos, que pues muchas veces Estados Unidos es potencia porque cuenta con todos estos skateparks en los que las personas pueden ir a practicar, incluso, por ejemplo, las participantes en la rama femenil, muchas de ellas, pese a haber nacido en otros países, como Brasil y Argentina, terminan migrando a Estados Unidos para poder practicar el deporte en un nivel competitivo, ¿no? Eso me recuerda que hay una historia muy bonita de uno de los participantes. No me acuerdo si es de Malasia. Pero resulta que cuando ella empezó a practicar skateboard,
se hizo una controversia porque le prohibieron practicar skateboard como mujer. Y pues, o sea, como que lo denunció y llegó hasta instancias del alcalde, ¿no? Y entonces, al final, como que su activismo fue el que permitió que se hiciera popular el skateboarding entre mujeres. No me acuerdo cómo se llama esta chica, ahorita les digo. Y pues bueno, no sé si vieron los Juegos Olímpicos, pero igual se calcula que el impacto de que las ganadoras hayan sido adolescentes va a promover el deporte entre las mujeres. Como que seguía en obra, pero ya estaba operando, ¿no? Aquí se ve. ¿Qué más? Sí, en Estados Unidos hay mucho apoyo. Pero, bueno, también mi impresión en términos de la promoción deportiva en Estados Unidos es que la realizan las marcas, más que el gobierno. Y que está mucho esto de los y las embajadores de las marcas. Siento que donde sí se apoya mucho es como justo en países como China y Rusia, ¿no? Y que se apoya hasta niveles absurdos, como ya ven lo que hicieron de dopar a la delegación rusa. Pero siento que sí, que en Estados Unidos más bien es cuestión de que las marcas, pues, en un intento por posicionarse, van impulsando el deporte y permitiendo que las personas hagan carrera. Ahora, suena como en los números oficiales muchísimas especies las que se sembraron, ¿no? Decían que era 122.970 plantas. Este está muy bonito. Es como una rampa que va subiendo, lo vi en un video. No quise empezar con el video porque sí está muy propagandístico. No quería exponernos a eso de entrada. Cuitláhuac es un parque ecológico. No sé si lo escuchan. Creo que es mucho para mí, ancho de bandas. Sí. Ahorita lo digo.
Al fin que tiene subtítulos. Miren, ese es el puentecito, está bonito, ¿no? Ay, bueno, aquí mencionan de que el proyecto completo son 145 hectáreas. Entonces todavía le falta. Ahí está su plaza de acceso a avión. No, pues sí, sí le falta. Siempre acuérdense de eso en sus proyectos, de la articulación urbana. Miren, ahí está el arboretum. ¿Cómo lo vieron? Pelón. Pero está chiquito todavía. No puede, está chiquita. Pero sí se puede o no se puede. ¿Qué opinan? A ver, la planta. Ahí está la planta. Bueno, y de hecho creo que en el video solamente se muestra esta parte, ¿no? De la derecha. Pero 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos decía que había video? 4 o 5. Cuatro cotonos. Ah, pues sí, miren, lo que pasó fue que solo, creo, ustedes díganme, creo que solo construyeron esta parte, porque faltaron 2 ecosistemas, y pues 2 están de este lado. ¿Cómo ven si fue eso?
Perdón. Igual ahorita que estaba viendo el final del video me acordé que tiene, miren, tiene estos como apellidos el parque, que son inclusivo, regenerativo, resiliente e innovador. A ver qué dice. ¿Qué dijeron ustedes? El Comité Olímpico de Estados Unidos se quedó corto. Ya no supe quién ganó más. Beca patrocinada por Wilson. Sí, les digo, es que las marcas son las promotoras. Hay que haciendo promoción de la amiga. Porque el arboretum está chiquito, pero se veía más pelón antes. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere realizar algún comentario? ¿O reflexión? Bueno. Pues si no, de asistencia, como ahora estuve hablando y no puedo estar viendo quién entraba y quién salía, de asistencia tienen que entregar una pequeña reflexión, puede ser menos de una cuartilla, más de media, menos de una, respecto a los programas de equipamiento y de áreas verdes. Lo voy a anotar porque luego se nos olvida. Y el papel que consideran que tiene en la forma en la que vivimos los espacios públicos. De todos modos se los pongo en el Classroom. Pero bueno, tienen como la media hora que resta de la clase para elaborarlo e irlo subiendo. ¿Les parece? ¿Dudas? Sí, bien. Pero ¿podría repetir de nuevo las instrucciones, por favor? Sí. Su opinión sobre los programas de equipamiento y áreas verdes públicos y la forma en la que afectan a las ciudades y cómo las habita su población. Ahorita se los escribo de todos modos. Y bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito fin de semana y fin de semestre. Una pregunta. Igual, gracias por todo. Muchas. Dime. Preguntan mis compañeros. ¿Hasta qué hora Pues digo, lo ideal es que aprovechen esta media hora que tienen, pero igual estaba viendo que sí puede ser hasta la noche, entonces sí, está bien.